Hola, buenos días. Nada más me pueden confirmar que se escucha todo bien. Hola, ¿se escucha todo bien? Bueno, excelente. Creo que por tiempo voy a ir comenzando y que los del metro se incorporen mientras avanzamos. Pues la revisión del día de hoy consiste en revisar las guías de tamizaje de cáncer de mama. Con esto inauguramos el módulo de oncología, medicina interna, y agradezco a la doctora Marlene Córdoba, oncóloga y fellow de la alta especialidad de oncología mamaria, por su asesoría en esta presentación. Vamos a revisar las guías basados en casos clínicos, es decir, vamos a revisar primero un escenario clínico, va a haber una pregunta que vamos a responder por Menti, en un momento les mando el código por el chat para que puedan acceder, y conforme a ese caso clínico vamos a revisar las recomendaciones que hay actualmente de las guías en cuanto a la clasificación de riesgo, a la edad de inicio del traje, de las acciones que está recomendada, a la modalidad de tamizaje y a la edad de finalización. Y además vamos a revisar por último un poquito rápido el tamizaje en pacientes de alto riesgo. Eh, y bueno, les voy a mandar de una vez por el chat el, el código del Menti para que puedan acceder a la sesión. Eh, en cuanto accedan, les va a aparecer la primera pregunta, igual no la contesten hasta que lleguemos al punto del escenario clínico. Vamos a revisar primero un poquito de contexto, la epidemiología. El cáncer de mama pues, es un tumor maligno del tejido epitelial de la glándula mamaria. Este puede ya sea salir de las células ductales o de las células de los lobulillos mamarios, y pues va a dar lugar a una proliferación maligna que se va a generar complicaciones. Es el segundo cáncer más común a nivel mundial y el primero en mujeres. Sin embargo, en nuestro país la epidemiología varía un poco y el cáncer de mama continúa siendo la primera causa de diagnóstico de cáncer. Y a nivel mundial es la cuarta causa de muerte por cáncer después del cáncer de pulmón, el cáncer colorectal. Sin embargo, en nuestro país continúa siendo la primera causa de muerte. Eh, el tamizaje va a suponer un beneficio para las pacientes, ya que nos ayuda a reducir el riesgo de un 15 a 20% en la mortalidad. Y además el realizar estrategias de tamizaje va a permitir la detección temprana, y esta detección temprana va a permitir que las pacientes tengan acceso a una mayor gama de tratamientos, tanto en situaciones localmente controladas o localmente avanzadas, o incluso en estadios metastásicos, pero pues esto va a llevar a una mayor sobrevida que si se detecta una vez que ya se han desarrollado los síntomas. La primera variable del tamizaje que vamos a revisar es la clasificación de acuerdo al pronóstico. Todas las pacientes, por el hecho de ser mujeres, tienen un riesgo de cáncer de mama. Se dice que al menos en una de cada 8 mujeres va a padecer cáncer de mama en algún punto de su vida. Entonces, esto supone un riesgo de aproximadamente 10 a 12% de desarrollar cáncer que tiene una mujer a lo largo de su vida. Entonces, ese se va a categorizar como el riesgo promedio. Con las o, o alto. Vamos a revisar las condiciones clínicas, pero en general el riesgo para las guías se clasifica como promedio. Y esto nos va a ayudar a las estrategias de tamizaje que vamos a tener que seguir a clasifica a las pacientes de riesgo, no reclasificar cada consulta de tratamiento o cada consulta de tamizaje, excepto que haya un cambio en el riesgo específico. Es decir, por ejemplo, si la paciente al inicio se había clasificado como riesgo promedio y en algún punto fue diagnosticado con cáncer de mama, pues este riesgo va a incrementar y se puede cambiar de categoría de riesgo intermedio o alto, dependiendo del cambio que existe en los factores de riesgo. Y pues como les comentaba, el tamizaje va a estar basado en este riesgo, en las pacientes que tienen un riesgo promedio y las que tienen un riesgo mayor al promedio. Para ser categorizada como riesgo mayor al promedio, el doble del riesgo promedio, es decir, aproximadamente el 20% de riesgo de cáncer de mama a largo plazo.
Y pues las escalas de clasificación de riesgo, hay múltiples a nivel de población, estudios epidemiológicos, como son principalmente estas dos, que están ahí, el Breast Cancer Risk Assessment Tool, el Screening Decisions, que son escalas que nos van a las pacientes en riesgo. Sin embargo, es que las pacientes se diagnostican con un riesgo alto, es decir, por ejemplo, para la mastectomía radical bilateral profiláctica o para una forectomía profiláctica o para el consumo profiláctico de tamoxifeno. No son tan efectivas para clasificar a las pacientes para el tamizaje. Sin embargo, se pueden utilizar como una estrategia en el primer contacto. Para clasificar a las pacientes con riesgo alto, riesgo intermedio, riesgo bajo, pues como les comentaba, al riesgo alto van a ser pacientes portadoras de mutaciones conocidas que se asocian a cáncer de mama, una historial de radiación torácica, específicamente las pacientes con diagnóstico del linfoma Hodgkin, que radiación un riesgo incrementado de desarrollar neoplasias posterior a la radiación, o el antecedente de cáncer de mama o un carcinoma ductal in situ, o la historia de hiperplasia atípica o un carcinoma lobulillar in situ. Las pacientes que se clasifican como riesgo intermedio son aquellas que como tal no cumplen el criterio de tener el riesgo promedio, pero van a tener un que pues, va a ser significativo. Son aquellas pacientes con familiares cercanos con cáncer de mama, que tienen una menopausia después de los 55 años, que son mulíparas, que tienen una exposición prolongada a estrógenos o que tienen un antecedente de una biopsia de mama sin atípica. Esta clasificación de riesgo intermedio no está bien. Sin embargo, el tamizaje nos puede hacer un tamizaje mucho más exhaustivo comparado con un tamizaje un poco más no invasivo en el caso de las pacientes de riesgo bajo, que son aquellas mujeres en las que no se aplica ninguno de los criterios anteriores. El tamizaje, pues como tal, solo para tener en cuenta esta parte, pues es una búsqueda de enfermedad cuando no hay signos o síntomas de la misma. Es decir, pues eso se va a realizar en pacientes que se encuentren asintomáticos y el tamizaje en las guías va a ser basado en un perfil de riesgo. Se prefiere una prueba con alta sensibilidad que pues nos va a permitir establecer o diagnosticar que pues tienen un riesgo alto de tener la enfermedad. El tamizaje no va a ser una prueba diagnóstica que se aplica una vez que se tienen los síntomas. Aquí pues ya no aplica como tal la definición de tamizaje. Y se tiene que tener en cuenta siempre que el tamizaje conlleva riesgos que se deben de evaluar siempre primero a la aplicación de estas estrategias de tamizaje. En el caso del cáncer de mama, el tamizaje conlleva el riesgo de necesitar múltiples exámenes adicionales para demostrar que no existe tratamiento, enfermedad, perdón, como pues mayores estudios invasivos, mamografías o biopsias que se necesitan para demostrar que la paciente no tiene cáncer. Y otra de los daños que se pueden asociar al screening, pues es el sobrediagnóstico, es decir, diagnosticar un cáncer que probablemente nunca se hubiera dado síntomas o que no hubiera ocasionado ningún problema a largo plazo si no se hubiera realizado estas estrategias de tamizaje. Y también se debe de tener en cuenta siempre los daños que pueden asociarse al tratamiento, que pues en estos casos puede ser, si se detecta en estadios localmente avanzados, pues presentar daños asociados a la quimioterapia, a la cirugía y todo el abordaje terapéutico que se pueda realizar en los pacientes. En esta presentación vamos a revisar tres guías, específicamente vamos a revisar la de la Task Force de Estados Unidos. Esta es una guía que se publicó en abril del 2024, el 30 de abril específicamente. Se publicó las recomendaciones finales al inicios de marzo del 2024, igual había salido un preliminar. Y esta es una actualización de las recomendaciones que se publicaron en 2016. El objetivo de esta guía era evaluar la efectividad de las variantes del tamizaje, es decir, la edad de inicio, la modalidad del tamizaje y la edad de finalización, y el en estas variables en la mortalidad y en la incidencia de cáncer y en la progresión a cáncer de mama invasivo. Y también se centró un poco en detectar los daños asociados a la detección para eh, presentar estrategias que nos ayuden a disminuir estos daños.
Y vamos a revisar también la guía de la American Cancer Society, que son recomendaciones publicadas en 2015. Estas van a ser las guías un poquito más antiguas que vamos a revisar. Y estas tenían como objetivo evaluar el beneficio, las limitaciones y los daños asociados a las variables del tamizaje. A diferencia de la guía de la Task Force, esta es una diferenciación entre las mujeres con riesgo promedio y las mujeres con riesgo mayor al promedio, eh, mientras que en la guía de la Task Force únicamente hace recomendaciones para las mujeres con riesgo promedio. Y bueno, las guías de la NSCN van a ser otras que vamos a contrastar. Esta salió la última versión el 9 de abril del 2024, estas se actualizaron posterior a la primera recomendaciones preliminares que salieron de la Task Force en marzo del 2024. Usualmente estas se actualizan de forma anual y reflejan una información clínica actualizada con estándares también actualizados. Y el objetivo pues va a ser el impacto de las variables del tamizaje en la mortalidad y en la detección de etapas tempranas. Y también esta guía hace la diferenciación en mujeres con riesgo promedio y mujeres con riesgo mayor al promedio. Y pues vamos a iniciar. Primero vamos a revisar, como les comentaba, basado en casos clínicos. Tienen en el chat el código del Menti para que puedan acceder a la pregunta. Y pues vamos a leer el caso clínico. Esta es una paciente que acude a tu consulta. Ella es una mujer de 50 años que fue reciente diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2. Al interrogatorio, como antecedentes familiares, refiere diagnósticos previos de diabetes mellitus e hipertensión, todos los familiares en adecuado control. Y refiere, además del reciente diagnóstico de nunca ha sido diagnosticada con ninguna otra enfermedad, no ha tenido intervenciones quirúrgicas, no fracturas, hospitalizaciones y no toma ningún medicamento. En cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, se embarazó solo una vez con una resolución por parto vaginal sin complicaciones y no refiere a haberse realizado Papa Nicolau ni tamizaje para cáncer de mama. Una vez que se establece el tratamiento específico para la enfermedad que la trajo a valoración médica, que es la diabetes, se decide abordar otros factores de riesgo. Y pues la pregunta aquí es, de acuerdo con lo anterior, ¿a qué edad está recomendado iniciar el tamizaje para cáncer de mama? Esas son las opciones, las pueden revisar igual en el Menti y vamos a iniciar a ver la respuesta. Voy a dar unos 40 segundos eh, a contestar. Que bien me deberían de aparecer aquí las respuestas. Oscar, es que no sé si sea solo a mí, pero me sale otra pregunta en mente. O sea, no me sale esa. Mm, ok, sí. Perdón, bueno, no sé. Pero igual, bueno, damos esta y pasamos a la siguiente en cuanto avancemos. Pero bueno, vamos a revisar las recomendaciones que se presentan en las guías. Como les comentaba, vamos a contrastar estas tres guías y ver lo que se evalúa en cada una de ellas. La guía más actualizada, pues es la guía de la Task Force. Esta recomienda iniciar el mensaje a los 40 años. La opción previa era, en la guía de 2016 era que las pacientes iniciaran a los 50. Antes de eso no había demostrado reducción en la mortalidad de complicaciones asociadas al tamizaje. En cuanto a la guía de esta recomienda que de los 40 a los 44 años se tome una decisión compartida con la paciente para evaluar si se debe de iniciar o no el screening, que debe iniciar siempre en todas las pacientes a partir de años y con los 54 por una frecuencia establecida. En mayores se recomienda reiniciar con el tamizaje y varía la frecuencia en la que se debe de continuar. Eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. Y en cuanto a las guías de la NSCN, estas del año previo, iniciar mujeres con riesgo promedio. Esta recomendación es basada, o este cambio en la recomendación de la Task Force, que es importante, pues está basada en los cambios que ha habido en los estudios que se realizaron en los recientes. En 2016 se y se demostró que las pacientes con tamizaje
porque no había una reducción del riesgo relativo de cáncer de mama cuando se utilizaban las estrategias de tamizaje actuales. Y esta, pues, de edad, sin embargo, conforme fue avanzando a partir de los 50 años y se puso disminución del riesgo de presentar cáncer de mama. Por lo tanto, es que a partir de ahí nació esa recomendación de que las pacientes que se realizara el tamizaje únicamente a partir de los 50 años. Sin embargo, esta era la recomendación que salió en 2016, se recomienda el inicio de los 40, el inicio de la reducción de la mortalidad se da en mujeres mayores de 49 años. Sin embargo, pues en los últimos años, en estos 8 años que pasó de la última actualización de la guía, hubo varios cambios, especialmente la guía menciona dos nuevos cambios importantes. Los datos epidemiológicos, y principalmente hay un incremento en la incidencia de cáncer de mama invasivo del 2% cada año desde 2015 hasta 2019, en el rango de los 40 a los 49 años. Los modelos estadísticos han estimado que disminuir el inicio del tamizaje a los 40 años disminuye 0.3 muertes de cáncer por cada 1.000 mujeres que se someten al tamizaje. Sin embargo, también es importante recalcar que el disminuir la edad de riesgo de tamizaje también incrementa daños asociados al tamizaje, ya que las mujeres más jóvenes tienden a tener un incremento en los falsos positivos y por lo tanto se necesitan más estudios para aunque las pacientes no tienen enfermedad. Por eso se someten a más estudios estos pacientes. Sin embargo, sopesando esas tres variables nuevas, la recomendación de la Task Force actual más relevante. Y pues vamos siguiendo. Creo que esa es la que les aparecía, no sé si estoy en lo correcto, que una vez que se establece que la paciente debería de iniciar el tamizaje, ¿con qué frecuencia se recomienda que esta paciente se realice los estudios? Solo una vez y posteriormente solicitar solo en caso de que desarrolle síntomas, al año, a los 2 años o cada 3 años. Y bueno, ahí van apareciendo sus respuestas. La mayoría concuerda entre cada año y cada 2 años. Vamos a dar unos 10 segundos más en lo que se continúan apareciendo las respuestas. Bueno, al parecer la mayoría concuerda en que sea cada año y pues el segundo lugar es cada 2 años. Las recomendaciones cambiaron recientemente. La Task Force es la guía que más ha cambiado de la última actualización a la actual. En la guía previa recomendaba que a partir de los 50 años las pacientes se hagan tamizaje de forma no de ahí el rango que recomienda. En esta nueva actualización, la guía recomienda que el tamizaje debe ser cada 2 años en mujeres de 40 años. Contrario a lo que sucede, por ejemplo, en la guía de la American Cancer Society, que el tamizaje debe de ser anual de los 45 a los 54 años en las mujeres en las que se decidió iniciar a los 45. Si la decisión compartida se decide iniciar a los 40 años, se recomienda iniciarlo a los 40 años de forma anual hasta los si todos los resultados salieron normales y no se requirió ninguna biopsia o algún otro estudio invasivo para descartar la presencia de cáncer, se recomienda que el tamizaje sea cada 2 años hasta los 55 años. La única que un poco en esta parte es la guía de la NCN que recomienda aquí sí realizar el tamizaje cada año a partir de los 40 años hasta que se detenga. Aquí no hay cambios, únicamente es que se continúe de forma anual. Entonces, pues esa parte concuerda un poco la mayoría de las respuestas de ustedes con la guía de la NSCN, sin embargo, las otras dos guías recomiendan que el tamizaje ahora se puede realizar cada 2 años. ¿Cuál es el razonamiento detrás de este cambio en la frecuencia del tamizaje? Pues bueno, no hay ningún ensayo clínico aleatorizado en el que se pueda basar esta decisión. No sería realmente ético someter a las pacientes a tamizaje anual o bienal si sabemos que hay un desenlace diferente en cada una de ellas y que pues el riesgo de cáncer es diferente. Sin embargo, con las estudios actuales, sean observacionales y los modelos simulados, pues se ha demostrado que cambiar la frecuencia del tamizaje a bienal disminuye los riesgos asociados al tamizaje, es decir, se someten las pacientes a menos biopsias invasivas
una vez que se ha detectado o que se detectan alteraciones en las lesiones, únicamente disminuye el 20% el beneficio en la mortalidad. Pero pues esto ayuda porque las pacientes que, como les comentaba, que son más jóvenes, en el rango de los 40 a los 50 años, tienen un mayor riesgo de tener falsos positivos. Entonces, si tenemos un screening cada 2 años, pues los pacientes se sometan a estudios invasivos desde etapas tempranas y pues que se puedan detectar únicamente aquellos pacientes que tienen ya un diagnóstico o que tienen un mayor riesgo. Al final de cuentas, y la mayoría de las guías hacen un énfasis muy importante en que la decisión debe ser compartida. Hay muchas pacientes que consideran este tamizaje anual como su chequeo médico y que eso les ayuda a estar un poco más conscientes de su salud y por lo tanto, pues con un tamizaje anual, pues puede ser adecuado. Y hay otras pacientes en las que se desarrolla una ansiedad cada que se necesitan hacer, perdón, el tamizaje y por lo tanto extender la frecuencia hacia cada 2 años, pues puede ayudarlas a tener esa mejoría en el cuadro o en la ansiedad. Y pues es importante diferenciar, como les comentaba, entre la premenopausia y la posmenopausia, porque las mujeres premenopáusicas tienen mayor riesgo de tener lesiones que requieran biopsia para confirmar que son positivas, que son negativas, perdón. Y pues esto siempre se puede, como les comentaba inicialmente, esta categoría de riesgo intermedio nos puede ayudar a diferenciar esas pacientes que se benefician de un tamizaje un poquito más estricto. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que tiene un riesgo promedio o riesgo categorizado como bajo, se puede beneficiar de iniciar a los 40 años de forma bienal. Sin embargo, si tenemos una paciente que cae en la categoría de riesgo intermedio, podemos iniciar el tamizaje a los 40 años igual, pero de forma anual, y eso nos ayuda a tener un control más estricto del tamizaje y pues así detectar más tempranamente en caso de que haya alteraciones. Y bueno, ahora vamos con otro caso clínico. La pregunta es, según tus conocimientos actuales, ¿cuál es la modalidad de tamizaje para cáncer de mama que se debe de recomendar en todas las pacientes con riesgo promedio? Las opciones es solo mamografía, mamografía complementada con ultrasonido de mama, tomosíntesis de mama, mamografía complementada con resonancia magnética de mama. Y les debería de estar apareciendo la pregunta ahorita. Bueno, vamos a dar 40 segundos en lo que inician las respuestas. Y bueno, ahí vamos viendo la tendencia que la mamografía es por mucho la opción más seleccionada, posteriormente la mamografía complementada con ultrasonido de mama y por último la tomosíntesis de mama solo con un voto. Las recomendaciones de las guías, en esta sí, pues van a ser un poco más uniformes. La mamografía va a ser recomendada como el método de elección en todas las pacientes. Es el único método que ha demostrado disminución en la mortalidad y por lo tanto, pues este es el único método que sigue recomendándose eh, actualmente. No hay evidencia suficiente según la guía de la Task Force para recomendar otros métodos suplementarios como la tomosíntesis o el ultrasonido en este, para suplir a la mamografía. Pueden utilizarse como complementos, sin embargo, nunca sustituyen a la mamografía. Y pues eso es lo que las guías recomiendan. SCN recomienda la mamografía con tomosíntesis, ya que esta modalidad también ha demostrado en ensayos actuales disminuir un poco el riesgo de mortalidad y mantener los beneficios que se observan en la mamografía. Y pues únicamente vamos a revisar de cada una de las modalidades, pues la mamografía es el método de screening que se utiliza en el estándar, es la única que ha demostrado disminuir la mortalidad. Y la ventaja de este estudio es que nos puede ayudar a identificar las microcalcificaciones y a partir de ahí, pues que se pueden realizar estudios más avanzados. Comparado con el examen clínico de la mama, lesiones de 1 a 2 años antes de que exista una presentación clínica o de que haya un nódulo palpable. Por lo tanto, pues el tamizaje con estudios de imagen siempre va a ser preferido al estudio, el clínico. Y pues la mamografía convencional pues va a utilizar
proyecciones, la oblicua y la craneocaudal, y pues van a ser las evaluaciones que se van a utilizar. La tomosíntesis digital de mama o la mamografía 3D es una modalidad más actual. Hay pocos estudios que demuestren que es mejor que que la mamografía. Sin embargo, la mayoría de los estudios sí muestran que hay una disminución en el requerimiento de nuevos estudios posterior a que se utilice como síntesis de mama como estándar de diagnóstico. Y tiene un mejor valor predictivo positivo y tiene una ganancia de 5 a 6 años de vida por cada 1000 tomosíntesis que se realizan comparado con la mamografía. Sin embargo, existe una mayor probabilidad de requerimiento de biopsia para detectar o para descartar la enfermedad. En este caso tiene que ver con que la tomosíntesis digital, pues como tal, son múltiples cortes de la mama y se hace una reconstrucción 3D y es mucho más probable que se detecten nódulos más pequeños o nódulos en estadios más iniciales del cáncer y por lo tanto se requiere una biopsia para descartar que haya lesiones. La guía de la Task Force, como les decía, no ha demostrado que haya una disminución en la mortalidad con esta modalidad comparada con la mamografía. Sin embargo, se requieren más estudios para demostrar que pues, puede suplir a la mamografía. El otro estudio es el ultrasonido de mama. Este siempre que se utilice debe de ser el complemento de la mamografía. Todos los demás estudios van a ser complementarios porque no han demostrado mayor beneficio que la mamografía. Este se puede utilizar en mamas más densas o lesiones que se han encontrado en la mamografía. Entonces, pueden evaluar por ultrasonido y eso nos va a ayudar a diferenciar entre lesiones sólidas o quísticas o lesiones que tienen un aspecto maligno y que se benefician de realizar una biopsia. La desventaja es que va a tener una alta tasa de falsos positivos y que pues es operador dependiente. Y en este caso no se recomienda de rutina en mujeres con un riesgo promedio. Y la resonancia magnética contrastada de la mama, esta no va a estar indicada en ningún caso en mujeres con riesgo promedio. Su beneficio únicamente ha sido demostrado en mujeres que tienen un riesgo mayor al promedio, ya que es muy sensible para detectar lesiones, sin embargo es poco específica y por lo tanto tiene una alta tasa de falsos positivos. Siempre debe ser complementaria a la mamografía, como todas las otras modalidades, y pues como les comentaba, esta va a ser mejor en mujeres que tienen un riesgo mayor al promedio. Y por último, la modalidad de tamizaje que no se recomienda es la exploración clínica o la autoexploración de la mama. Sí es recomendable que las pacientes tengan lo que la mayoría de las vías reconocen como breast awareness o sensibilidad respecto a sus propias glándulas mamarias, ya que esto les permite estar o conocer su anatomía y llegar a identificar una lesión en caso de que se presente. La guía de la NSCN recomienda visitas clínicas para exploración clínica de la mama cada 1 a 3 años a partir de los 25 años y a partir de esta edad pues se recomienda iniciar la autoexploración o la sensibilidad respecto a las glándulas mamarias. La exploración clínica pues va a ser la inspección, la palpación y el examen de los nódulos linfáticos, como ya lo conocemos, ¿no? Siempre se debe de evaluar la axila y toda la glándula mamaria pues para detectar lesiones y pues realizar el abordaje en caso de hallazgos sospechosos. Esta exploración clínica no va a reemplazar el tamizaje en ningún caso, ya que las lesiones que se detectan por exploración clínica, como veíamos en la parte de la mamografía, van a tener un retraso de 1 a 2 años de que se pueden identificar en la mamografía que se presentan clínicamente. Y la mayoría de estas lesiones pueden tener de 1 a 2 centímetros una vez que son detectadas clínicamente y pues eso ya condiciona un tumor que puede ser clasificado ya incluso en T2 por el PNM y pues por lo tanto requiere un abordaje terapéutico un poco más invasivo que si se detectara por la mamografía únicamente un nódulo solitario. Y pues la exploración clínica que se recomienda, hay múltiples técnicas, puede ser ya sea circular o de arriba hacia abajo o radial. La que se recomienda actualmente como mejor es la radial, es decir, del pezón hacia afuera y de afuera hacia el pezón, para pues la detección clínica oportuna. Pero pues nada más recalcar que el tamizaje, o sea, o que la evaluación clínica de la mama nunca sustituye al tamizaje. Eso hay que hacerlo claro bien con las pacientes. A pesar de que tengan evaluaciones clínicas periódicas cada 1 o cada 3 años, la mamografía siempre se debe de realizar conforme a lo establecido.
Y pues este es el caso clínico 3. Una mujer de 75 años acude a seguimiento para vigilancia del tratamiento para diabetes tipo 2 e hipertensión. Fue examinada por última vez para detectar cáncer de mama hace 2 años con un resultado reportado como BRAF2. Actualmente está manejando sus afecciones crónicas con medicamentos y en los últimos meses ha desarrollado olvidos frecuentes, de vez en cuando confunde a sus familiares, tiene dificultades para realizar operaciones matemáticas simples y tiene movilidad limitada, por lo que depende de la asistencia para las actividades diarias. Y bueno, la pregunta es, basado en este contexto clínico, ¿hasta qué edad está recomendado continuar con los estudios de tamizaje para cáncer de mama? Las opciones son, no está recomendado continuar más allá de los 75 años, la edad no es una guía para decidir si se debe o no continuar con el tamizaje, y se determina si se debe continuar dependiendo de la expectativa de vida y se debe tomar una decisión compartida con la paciente. Va a aparecer ahora sí en su mente para que puedan contestar las preguntas. Vamos a abrir unos segundos para que continúen las respuestas, pero por mucho va ganando que no está recomendado continuar más allá de los 75 años. Bueno, la opción que más se votó, no está recomendado continuar más allá de los 75 años, y la segunda se determina si se debe continuar dependiendo de la expectativa de vida. Las guías aquí van a diferir un poco en esta parte. La guía de la Task Force, la más actual, dice que no hay evidencia suficiente para establecer si se debe continuar o no con el tamizaje en mujeres mayores de 74 años. Esto se debe en los ensayos clínicos que se evaluaron en los metaanálisis. La representación de mujeres arriba de los 69 años es muy poco. 69 a 74 años hay poca participación en los estudios mayores de 74. No hay una adecuada estándar para determinar si las pacientes deben de continuar o no el tamizaje. Lo que sucede para evitarse esta dicotomía de decidir una edad específica, la guía de la American Cancer Society recomienda que se debe de continuar el tamizaje siempre y cuando exista una buena salud y la expectativa de vida sea de al menos 10 años. Y la guía del NCCN recomienda no clasificar por edad. La edad no es un determinante si se debe de tener o no el tamizaje. Únicamente refiere que se debe de tener en aquellas pacientes que tienen comorbilidades graves que limitan la expectativa de vida, y en el caso de que si se detecta algo en el tamizaje no se planea hacer ningún abordaje terapéutico, porque pues se somete a la paciente a más estudios que van a requerir abordajes más invasivos, y si a final de cuentas la paciente no se va a beneficiar del uso de quimioterapia, de cirugía o de inmunoterapia, lo que sea que pues le toque dependiendo del estadio clínico, pues no es necesario realizar ese tamizaje. Y esa es la parte en la que difieren un poquito más las guías en cuanto a cuándo se debe de tener el tamizaje. Y pues la guía de la Task Force recomienda a los investigadores que en este grupo de pacientes se realicen estudios para poder determinar si las pacientes tienen un beneficio en la mortalidad realizándose el tamizaje más allá de los 75 años. Y vamos ahora sí con el último caso clínico. Esta es una mujer de 30 años con una mutación conocida BRCA1. Tiene una historia familiar de cáncer de mama y de ovario, con su madre diagnosticada con cáncer de mama a los 42 años y una tía diagnosticada con cáncer de ovario a los 38. Ella actualmente está asintomática, pero se encuentra muy ansiosa por su riesgo de cáncer. Se sometió a asesoramiento genético y está considerando una mastectomía profiláctica y la forectomía en el futuro. Acude a consulta buscando asesoramiento sobre el mejor curso de acción para gestionar su riesgo. Y en este caso, pues la pregunta es, ¿cuál es el protocolo de detección recomendado para las mujeres con riesgo mayor al promedio? Las opciones son mamografía anual a partir de los 30 años, una resonancia magnética anual a partir de los 25, los exámenes clínicos bianuales de mamas a partir de los 20 años, y el protocolo no difiere de tamizaje entre pacientes de riesgo promedio y las de riesgo mayor al promedio. Y ahora sí va a aparecer en su mente para que puedan contestar la pregunta. Y la opción que más va ganando es la mamografía anual a partir de los 30 años. Vamos a dar un poquito más de tiempo para ver las demás que responden. Bueno, la opción
por más, con puntaje más alto es la mamografía anual a partir de los 30 años y la segunda opción evidentemente es la resonancia magnética anual a partir de los 25 y un voto para los exámenes clínicos bianuales de las mamas a partir de los 20 años. Estas guías, evidentemente, pues son un poco más elaboradas que las anteriores, que los con alto riesgo van a tener una vigilancia mucho más estrecha que en las pacientes que tienen un riesgo promedio. La guía de la Task Force, como les recomendaba, no hace recomendación, como les comentaba, perdón, no hace recomendaciones en este grupo de pacientes. Únicamente la guía de la American Cancer Society y de la NCCN hacen recomendaciones en este grupo específico. La guía de la American Cancer Society recomienda que la mamografía y la resonancia magnética deben de realizarse de forma anual iniciando a partir de los 30 años. Sin embargo, se puede, o sea, el protocolo es que las pacientes cada año se realicen la mamografía y la resonancia. Sin embargo, si se requiere tener un control más estrecho, se puede espaciar cada una 6 meses, es decir, la mamografía inicial al mes 0 y a los 6 meses la resonancia y repetir la mamografía a los 12 meses y así sistemáticamente cada 6 meses uno de los estudios para tener un poco más estrecho. La guía de la NCCN difiere un poco y recomienda estudios un poquito más, como un poquito más exhaustivos. Recomienda inicialmente una mamografía y una tomosíntesis de mama de forma anual y realice resonancia magnética con test de mama anual. Igual, estas se pueden realizar las tres al mismo tiempo o se puede realizar un protocolo en el que la mamografía y la tomosíntesis en el mes 0 y la resonancia al mes 6. Nuevamente a los 6 meses se repita la mamografía con la tomosíntesis y así posteriormente. Y el momento en el que se debe iniciar esta guía varía un poco a lo que se recomienda por la American Cancer Society. Esta recomienda que se realice 10 años antes del diagnóstico más joven en el familiar. Es decir, por ejemplo, en el caso de esta paciente, si la familiar inició a los 42 años, si no me equivoco, decía el caso, pues lo recomendable sería que la paciente inicie tamizaje 10 años antes de esa edad, sería a los 32. O el tamizaje se puede iniciar cuando se determine que el riesgo es mayor al promedio. Si la paciente acude a consulta a los 45 años y tiene más riesgo al promedio, pues en ese momento se debe de iniciar el tamizaje. O en las pacientes en los que se detecte en edades avanzadas, pues a los 40 años se recomienda iniciar el tamizaje. Esta guía es muy específica y nunca se recomienda iniciar el tamizaje, perdón, antes de los 30 años. Si la paciente fue diagnosticada con un riesgo mayor al promedio a los 25 años, por ejemplo, pues se debe de esperar a los 30 para iniciar el tamizaje. O si, por ejemplo, su familiar fue diagnosticada a los 35 años con cáncer de mama, pues no se va a iniciar el tamizaje a los 25, el tamizaje se debe de iniciar a los 30 años y a partir de esa edad iniciar los estudios de abordaje. Y además de los estudios de tamizaje, estas pacientes se benefician de intervenciones que van a disminuir el riesgo, como la oforectomía, la mastectomía profiláctica o el uso de tamoxifeno. Evidentemente, pues esta parte se sale un poco del objetivo de la revisión de estas guías, pero pues es interesante que pues estos pacientes requieren una profilaxis un poco más, que va un poco más allá del tamizaje. Y pues ya solo para concluir, esta parte me pareció importante un poco una revisada porque pues la mayoría de o todos los reportes se estandarizan utilizando el BRATS, que pues es una clasificación que categoriza los hallazgos de la mamografía en 4 estadios. 5 o 6 pues van a ser estudios que ya se determinó el hallazgo de cáncer, pero pues el 1, 2, 3 y 4 van a ser los más comunes que se van a revisar con los pacientes. El BRAF 1 pues va a ser una categoría que tiene un riesgo relativo de 0.5 de tener una lesión maligna. El BRAF 2 que es un riesgo relativo de 1. El BRAF 3 que es 1.5, 1.6 y el BRAF 4 de 1.8 a 2. Una vez que se estima el BRAF por la mamografía, pues se debe de seguir un algoritmo para el seguimiento. BRAF 1 y 2 se debe de continuar el tamizaje normal, pero en BRAF 3, que son lesiones que se pueden sospechar de malignidad, se requiere un seguimiento más específico. Si se diagnostica una paciente con BRAF 3, el siguiente estudio se debe de realizar a los 6 meses. Si hay cambios que sugieran que hay progresión de la lesión,
se debe de clasificar ya como una categoría 4 o 5 dependiendo si se realiza biopsia y se realiza la confirmación diagnóstica. Si no hay cambio, se debe de realizar un nuevo tamizaje a los 12 meses del estudio inicial, es decir, 6 meses, y pues ya se determina igual. Si hay cambios, categoría 4 y si no, hay categoría 3. Nuevamente, al año después del tamizaje previo se realiza un nuevo estudio y si la paciente se determina que hay lesiones que progresaron, pues categoría 4 y si hay lesiones que se mantuvieron estables, se categoriza como en la categoría 2 y pues continúa con la revisión que se haya establecido. Y pues es la forma en la que se debe progresar el tamizaje. Y pues ya únicamente como conclusiones, las guías van a diferir en las recomendaciones como lo basamos. El ejercicio de realizar el caso clínico y de realizar las preguntas era para más que hacer una evaluación del conocimiento de cada quien para que nos diéramos cuenta de que dependiendo de cuál guía leamos, son las variaciones que va entonces, no quiere decir que una es más adecuada que la otra, sino que más puede estar más cercana a una guía que la otra y pues, pues van a depender del grado de actualización y de la población estudiada y de los estudios que se incluyan. En general, las recomendaciones es iniciado ya el tamizaje y pues la mayoría de las pacientes se debe de iniciar a los 40 años. El uso del tamizaje se deben de tomar cuando se decida la frecuencia del tamizaje, porque aumentar la frecuencia aumenta el riesgo de requerir estudios invasivos para descartar la presencia de y la habilidad de elección siempre va a ser la mamografía y puede complementarse en ciertos escenarios, con resonancia o con la tomosíntesis de mama. Actualmente la tomosíntesis, como les comentaba, pues es una modalidad que ha demostrado sí tener beneficios, pero los estudios pues son los que nos van a decir si a largo plazo se necesita algo más para poder, perdón, esta modalidad puede sustituir a la mamografía, puede continuarse usando como complementaria. ¿Sí? Y pues la edad de finalización es la parte en la que las guías difieren un poco más, no está bien definida, pero pues puede tomar de acuerdo a las comorbilidades de la paciente y se puede tomar una decisión compartida sobre si la paciente quiere seguirse sometiendo al tamizaje o si dependiendo lo que se encuentre en el tamizaje se va a hacer algo a determinar si no del tamizaje. Y pues ya solo para finalizar, estas son mis bibliografías. No sé si alguien tenga alguna duda o algún respecto a la sesión.